Ir y volver, vigilar y sentirse vigilado. Se metía a veces en el cine, pero no conseguía concentrarse en la película, salvo que ésta se enredase en amenazas y atentados, en crímenes y secuestros. Y cuando ello ocurría, entonces le escapaba al desenlace. No quería saber si la víctima sucumbía o se libraba. En la ferretería, solo una vez hubo una llamada sospechosa. Le tocó a Luis, el cajero. Era una voz de hombre. Preguntó por usted, don Agustín. Le dije que estaba atendiendo a una clienta, y entonces comentó que no importaba, que lo llamaría como siempre a su casa, el sábado por la tarde. Pero no quiso dejar el nombre. Me pareció un poco raro. Y él, que no se preocupara, que ya sabía quién era, y el sábado a las 3:30 la voz de siempre llamó para decir su estribillo. Hola, Agustín, te vamos a matar. No sabemos si en esta semana o en la próxima. Lo único seguro es que te vamos a matar. Chao, Agustín. Él nunca colgaba en primer término, dejaba que la voz completara su mensaje, pero tampoco hacía preguntas. No quería que el otro lo volviera a apabullar con aquel estrambote. Vos bien sabés, no te hagas el imbécil. En tiempos pretelefónicos, como él los llamaba para sí mismo con extraña nostalgia, aquellas tardes en que no iba a lo de Marta, llegaba al apartamento, se daba una ducha, se servía un trago, encendía el tocadiscos. En materia de música, había dos cosas que le atraían y le descansaban: los solos de guitarra y las canciones latinoamericanas. Hasta el 72 había escuchado casi diariamente a Biglietti, Los Olimareños, Citarrosa, Soledad Bravo, Alicia Maguiña, Mercedes Sosa. Después que las cosas se complicaron, los escuchaba menos y siempre con auriculares. No quería que algunos vecinos recientes, los porteños del séptimo, los copetudos del noveno, sacaran conclusiones políticas de sus preferencias musicales. Pero, a partir de las llamadas, no tenía ganas de sentarse a escuchar nada, ni guitarra ni canciones, nada. La ducha sí, el trago también, pero en vez de Narciso Yepes o Víctor Jara, prefería un segundo trago y a veces un tercero. Hasta aquel martes de tarde en que, al cerrar la ferretería, se encontró por azar con Alfredo Sánchez. No había hablado con nadie de su problema. Durante 10 años no había sabido de Sánchez, pero el hecho de encontrarlo y también la satisfacción de que el otro a su vez lo reconociera, lo arrancaron de su habitual discreción. Fueron a un café, charlaron largamente, se pusieron al día. Sánchez había sido su compañero de clase en los tiempos del Liceo Rodó, cuando Agustín obtenía notas brillantes y era el orgullo de los profesores y sobre todo de las profesoras, y Sánchez, en cambio, pasaba de año a duras penas, siempre con alguna previa de contrapeso, pero salvándola al fin, tras pagar el odioso precio de quedarse sin vacaciones para estudiar como un condenado. Agustín siempre había percibido la callada envidia de Sánchez, o tal vez lo que él creía que era envidia, o resentimiento, y solo era timidez, retraimiento, cortedad. Agustín le ofrecía ayuda, lo invitaba a que estudiaran y repasaran juntos, pero Sánchez, orgulloso y casi hosco, siempre se negaba. Después, en preparatorios, como Agustín se decidió por química y Sánchez por abogacía, se habían visto bastante menos y quizá por eso la relación había seguido cauces más normales. Años después, y sin que Agustín recordara si había existido algún motivo concreto,
sus vidas se habían bifurcado. Ahora, cuando repasaban en todos sus detalles los respectivos itinerarios, Agustín registraba una curiosa contradicción y se la decía sin ambages al compañero reencontrado. Él, Agustín, el ex brillante, ni siquiera había concluido preparatorios. A la muerte del viejo tuvo que hacerse cargo de la ferretería y ya no pudo seguir estudiando, o le dio sencillamente pereza al ver que su situación económica se normalizaba. Y Sánchez, en cambio, el estudiante que parecía mediocre y avanzaba los tumbos, ahora era abogado, tenía un estudio con 2 socios de primera, asesoraba a importantes compañías nacionales y extranjeras. Era, en fin, alguien mucho más encumbrado que el modesto ferretero. Además, Sánchez se había casado, tenía 3 hijos, 2 niñas y un varón. Le mostró las fotos, linda mujer, preciosos chiquilines. Agustín, en cambio, solterón empedernido, no tenía por qué mencionar a Marta, o sea que la soledad lo esperaba, agazapada, implacable y paciente. ¿Qué se va a hacer? Y fue después de tanto intercambio, de tanto repaso de antiguos profesores y compañeros de clase. Casenave murió, ¿lo sabías? Y el Pulpo, aquel de matemáticas, se fue a los Estados Unidos y allí es un capo. Y la gordita Moreno se casó con un árbitro de fútbol. ¿Quién iba a decir? Fue después de tanta amistad recuperada que Agustín abrió las compuertas de la confidencia y por primera vez le narró a aquel su tortura privada. Sánchez le dedicó una atención que Agustín le agradeció con el alma. Y el remate de toda la historia. A esta altura ya no sé qué hacer, estoy desorientado y además a vos puedo confesártelo, tengo miedo. Halló la sonrisa franca, estimulante del nuevo Alfredo. Así no podés seguir. ¡Qué esperanza! Y se quedó un rato pensando, con la mirada fija en la pared. Mira, si han pasado 7 semanas y te siguen llamando y no te ha ocurrido nada, lo más probable es que sea una broma o simplemente ganas de joder. Cuando ocurre una cosa así, uno genera un miedo real, pero también, y es lógico que así suceda, uno inventa otra porción de miedo. Vos que siempre supiste de música, ¿conocés un tango de Eladia Blasquez que habla de los miedos que inventamos? Los miedos que inventamos nos acercan a todos. Ah, no estoy de acuerdo. Esos miedos que inventamos son los más peligrosos. De esos tenés que librarte, y con urgencia, porque los miedos que inventamos son los únicos que nos pueden enloquecer. Agustín, ha sido una suerte que te encontrara, o que me encontraras, porque voy a sacarte del cepo. Este sábado vas a venir conmigo. Siempre paso los fines de semana con la familia en un lindo rancho que tengo en las afueras, casi en el campo. No me gustan las playas, ¿sabes? Demasiada gente, demasiado ruido. Yo soy tipo de pastito y no de arena. Precisamente, este sábado mi familia no puede ir y no me gusta pasarla solo. Así que te venís conmigo y se acabó. Allá tenés libros, música, naipes, cuadros, televisor. Te hace falta un fin de semana sin sobresaltos. Así quedaron. El sábado, poco después del mediodía, tras bajar la cortina metálica del comercio, fue recogido por Sánchez en un flamante Mercedes. Almorzaron en un boliche medio escondido en la ciudad vieja. Nadie lo conoce, dijo Sánchez en tono casi conspirativo, pero aquí se come estupendamente. A Agustín no le pareció tan estupendo, pero valoró el gesto y la invitación. Se sentía bien, por primera vez en varias semanas. Narrarle a Sánchez toda la absurda historia
había sido para él casi como haberla traspasado. Se sentía más libre, casi sereno. Menos mal, che, que me topé con vos, y estaba como para internarme. No sé si en el nosocomio, en el manicomio o en la morgue. No digas pavadas, dijo Sánchez, y él no tuvo más remedio que reírse. Si disfrutaste este contenido, te sugerimos presionar la campanita y suscribirte a nuestro canal para enterarte cuando haya publicaciones nuevas. Muchas gracias por tu escucha. Audiolibros desea.